Vemos el modelo 2 compartimientos, específicamente para una inyección en bolus intravenoso. Colocamos la inyección en el compartimiento central. Aquí tendríamos la concentración 1, volumen 1. K12 es la constante de velocidad de primer orden, que pasa de C1 a C2. Y K21 es la constante de velocidad del compartimiento 2 al compartimiento 1. K10 es la constante de eliminación del compartimiento central. Ahora vamos a escribir las ecuaciones diferenciales. El cambio que ocurre en la concentración C1 con respecto al tiempo es igual a la velocidad de entrada menos la velocidad de salida. Tenemos una velocidad de salida de primer orden, entonces sería la constante, como es salida sería negativa, y como es primer orden sería la constante multiplicada por la concentración de donde proviene el fármaco, más, aquí hay una entrada, más K2 por la concentración de donde proviene el fármaco, C2, menos que hay una salida K10, es lo mismo K, y como es salida es negativo, y viene de C1. Ahora vamos a escribir la ecuación para el compartimiento periférico. Entonces, el cambio en la concentración C2 con respecto al tiempo viene dada por las velocidades de entrada menos la velocidad de salida. Tenemos una velocidad de entrada, como es de primer orden, sería K12 por C1 menos porque es una salida, K21 por C2. Aquí vamos a simplificar C1 y colocamos las condiciones iniciales. Entonces aquí ya reducido y colocamos la condición inicial. En el compartimento central sería la dosis entre el volumen 1, la concentración inicial, y en el compartimento periférico la condición inicial es que la concentración es 0. Ahora, no vamos a resolver el sistema. Hay dos métodos, método de autovalor y autovector y método de transformada de Laplace. Es un poco engorroso resolver esto a pura letra. Resolviendo, obtenemos esto, que la concentración 1 viene dado por esto. En el camino para llegar a esto, para simplificar el proceso, se hizo esta igualdad, estas dos igualdades. Y además a esto le vamos a llamar A sub 0 y a esto le vamos a llamar B sub 0. Estas cuatro ecuaciones con los puntos verdes nos van a servir para calcular los parámetros farmacocinéticos. Entonces, lo que tenemos es que para el compartimiento central la solución es esta. Entonces, de los datos experimentales, vamos a calcular el A sub 0, el B sub 0, el alfa y el beta. La solución para el compartimiento 2 viene dada por esto. Si vemos la solución en el compartimiento 1, tenemos dos procesos. Este proceso de distribución y un proceso de eliminación. Este sería la fase alfa y la fase beta. Esto lo podemos ver en un gráfico. Aquí tenemos la fase alfa, que es rápida, y la fase beta, que es lenta. Entonces tenemos que alfa es mayor que beta. Entonces, para un tiempo grande, como alfa es grande y el tiempo es grande, este término desaparece ya en la fase beta. Entonces, es lo que tenemos acá. Esto modela la fase alfa, esta es la fase beta. Entonces, como alfa es mayor que beta y para un tiempo grande, alfa grande y t grande, esto es casi 0, entonces en la fase beta tenemos que la concentración se comporta
como este exponencial, b sub 0 e a la menos beta t. Ahora vamos a aplicar el método de los residuales. Vamos a graficar el logaritmo de la concentración versus t. Ahora, si es lineal, entonces es modelo de un compartimiento. Si hay una sección lineal, entonces serían dos compartimientos o más. Luego vamos a tomar la sección lineal. En esa sección lineal la concentración se comporta según este exponencial. Y para valores de t en la fase alfa le vamos a llamar c extrapolada. Vamos a aplicar el logaritmo acá para linealizarla y aplicar regresión lineal. Entonces, por regresión lineal, en la fase beta vamos a obtener el b sub 0, que sería el exponencial del intercepto, y el beta lo leemos directamente de acá. Ahora, ya conocemos b sub 0 e a la menos beta t. Esto en rojo es conocido. Lo conocido lo pasamos al miembro izquierdo, y C1 ya es conocido, es la columna de concentración, menos esto conocido, a esto le llamamos residuales. Entonces los residuales es para el cálculo de A sub 0 y alfa. Ya teniendo los residuales, aplicamos el logaritmo natural para tener una línea recta. Entonces debe ser una línea. Entonces, teniendo la regresión lineal, calculamos el A sub 0 aplicando exponencial al intercepto y leemos directamente de la pendiente el alfa. Esto lo vamos a hacer a través de una tabla. Esta es la tabla experimental, tiempo, concentración. Vamos a calcular el C extrapolado, lo que está en rojo acá. Luego hacemos la resta, que está en este miembro izquierdo. Teniendo la resta, ya tenemos R. O sea que esta resta es R. Luego aplicamos el logaritmo de R. De esta manera, haciendo regresión lineal, logaritmo natural de R versus T, vamos a hallar A sub 0 y alfa. Hablemos de los parámetros farmacocinéticos. Aquí tenemos la concentración en el compartimiento central y aquí tenemos la concentración en el compartimiento periférico. El volumen de distribución para este modelo cambia con el tiempo. En tiempo cero tenemos B sub 1. Ese volumen va aumentando hasta el momento en que la concentración en el periférico llega a un máximo. Aquí la derivada es 0. Entonces, en ese momento tenemos un volumen de estado estacionario. Luego aumenta al final a un volumen en la fase beta. Estas son las fórmulas para los parámetros. Tenemos la vida media en la distribución, en la eliminación. La concentración inicial sería la suma de estas dos constantes. El cálculo del volumen de distribución en t igual a 0 es la dosis entre C sub 0. Las microconstantes vienen dadas por estas fórmulas. El área bajo la curva, esto es de 0 hasta infinito. El aclaramiento es la dosis entre el área desde 0 hasta infinito. El volumen en estado estable lo calculamos con esta fórmula y el volumen en la fase beta con esta otra. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo donde las primeras dos columnas son los datos experimentales. Después de una administración de bolus intravenoso de una dosis de 500 miligramos. Esto lo llevamos a Excel. Escribimos el tiempo, la concentración. Aquí aplicamos el logaritmo a la concentración
tenemos la gráfica. Ahora buscamos, vemos que hay más de un compartimiento. Aquí hay una sección lineal y luego vemos que cambia a otra curva. Vamos a elegir, vamos a ver los primeros 4 puntos. Podemos elegir, observen que podemos elegir 5, incluso 6. De 4 a 6. Generalmente tomamos de 3 a 4 puntos en la fase beta y de 3 a 4 puntos en la fase alfa. Esto lo vamos a verificar con el R cuadrado, a ver si esta elección es adecuada. Aquí tenemos elegidos los 4 puntos. Ya tenemos un R cuadrado. Si lo multiplicamos por 100 es 99.9%. Entonces, si agregamos otro punto, 99.9, ya agregar 9 ya no tiene mucho sentido. Ya tenemos 99.9 ya con 4 puntos. Ahora vamos a calcular el B sub 0, que es el exponencial de 2.2992. Y el beta lo leemos directamente de la pendiente. Entonces, ahora vamos a calcular la concentración extrapolada. Extrapolada porque va a ser para los tiempos en la fase alfa. Vamos para la fase alfa. Entonces sería el B sub 0, que sería constante, por el exponencial de menos beta, que también es constante, por el tiempo, que es variable. Luego vamos a arrastrar esto. Ya arrastrando, haciendo la resta es R, y este sería el logaritmo de R, de los residuales. Ahora, aquí vamos a tomar la fase alfa, vamos a tomar los primeros 4 puntos. Con los primeros 4 puntos nos da 99%. Ya con 99%, aquí podemos aumentar a 5 puntos, disminuye un poquito el R cuadrado, lo hacemos con 3, disminuye un poquito, entonces más o menos anda por 4 puntos, y el A sub 0 es el exponencial del intercepto, nos da 1844, y el alfa lo leemos directamente de la pendiente, 1.373. Aquí tenemos el cálculo de los parámetros. Entonces ustedes pueden hacer este ejercicio y verificar.